Bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Bienvenidos sean todos. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson. Y el mío es Clara Jorge Ramírez. Qué placer estar contigo, Clara Mercedes. Un placer estar contigo, Johnny Ramírez. ¿Sabes, Clara Mercedes, que vamos a estudiar la palabra de Dios como hacemos cada semana? Dinos, ¿cuál es el tema que toca? Es la lección 8 en Perspectiva Bíblica para el 25 de mayo del 2024. Luz en el santuario. Y esa luz en el santuario viene desde el santuario. Y así lo vamos a estudiar. ¿Nos diriges en oración? Oremos. Gracias te damos, amante Padre Celestial, porque tú siempre nos das la luz. Gracias, Señor, gracias. Gracias por tu amor y misericordia y tu bondad. Gracias, Padre, porque podemos estudiar tu palabra y te pedimos que nos ayudes, oh Dios, a amar al prójimo como a nosotros mismos. Que no tengamos ningún otro interés, Señor, sino en amar al prójimo como tú nos has pedido. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. ¿Y por qué es que levantamos las manos aquí en Perspectiva Bíblica al orar, Clara? Porque tenemos el ejemplo en la Biblia que levantemos las manos hacia el cielo. Y ellos lo hacían porque estaban listos a recibir. Estaban declarando: yo no vengo trayendo nada que me justifique, que pruebe que yo soy bueno o buena. Vengo con las manos vacías, porque ese soy yo. Me traigo a mí misma, a mí mismo, y vengo a recibir. Amén. A recibir lo que tú me das. Y los ojos los tenemos abiertos o cerrados, según nos queremos sentir. En las Sagradas Escrituras no se prescribe una manera de orar, sino que hay diferentes ejemplos. Amén. Clara Mercedes, ¿estás lista a estudiar acerca de la luz que viene desde el santuario? Claro, Johnny, porque mi nombre, ¿cuál es mi nombre? Clara. Y donde ¿Te gusta hay la luz, donde hay luz, hay claridad. Entonces comienza con la claridad que vamos a leer de Hebreos 8. En resumen, lo que venimos diciendo es esto. Tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del lugar santísimo y del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Clara, este es un resumen. Así que los primeros 7 capítulos, que no los vamos a leer ahora, están aquí resumidos. Y el argumento que está haciendo nuestro autor, que pensamos que es el hermano Pablo, está aquí resumido. Dios envió a Jesús y Jesús es el sacerdote, el sumo sacerdote de un ministerio diferente, de un ministerio mejor. Y ese ministerio es mejor y es diferente porque en vez de estar en la tierra, en un tabernáculo hecho con las manos humanas, está en el cielo, en el tabernáculo de Dios. Leamos Levíticos 21:10, que hace alusión a esto. El sacerdote, el grande, ¿cómo se pronuncia, Johnny, la palabra? Sí, esta sería el sumo sacerdote. Jacoén Agadol. Muy bien. Jacoén Agadol. El sacerdote, el grande léxico Brown Driver Briggs, sacerdote, funcionario principal o gobernante principal. A, rey sacerdote. Aquí es las veces que se utiliza esta palabra. Es para referirse Agadol, al rey sacerdote Melquisedec y al Mesías. Se usa para ellos. Se usa para B, para sacerdotes paganos. C, se usa para sacerdotes de Jehová. D, se usa para referirse a sacerdotes sadoquitas. Se te pasó lo levítico. Ah, sí. D, para sacerdotes levíticos. E, sadoquitas. F, arónico. Y también para el sumo sacerdote. Y estos son inclusive el uno del otro. Son la misma declaración, puesto de diferentes maneras, pero estamos siguiendo el orden de todas las palabras que se han usado y en todos los contextos que se usó esa palabra sumo sacerdote. Así que empecemos analizando las dos palabras en cuestión. Analicemos.
En el hebreo antiguo, en el léxico, Y aquí define tienes tú, Clara, que me pediste que kohen. yo lo pronunciara y de pronto se me trancó, pero finalmente lo pude leer. Aquí lo tienes transcrito. Ujú, Cohen, kohen. Ay, casi como Cohen. El pictograma K. K es una imagen de la palma abierta. Sí. Y la N es una imagen de una semilla. Y aquí te lo pinta, Clara, para que lo veas. Aquí está el- el pictograma. Y tenemos las dos ideas manifestadas. Entonces, combinados, ¿puedes leer? Combinados estos significan apertura de una semilla. Cuando la semilla se abre, las raíces comienzan a formar la base de la planta al descender al fuego, al suelo. La planta surge del suelo formando el tallo de la planta. Un árbol alto solo puede mantenerse alto y firme gracias al fuerte sistema de raíces que lo sostiene. El oficio del sacerdote hablaba de la permanencia de la semilla de Dios en el pueblo. La palabra que permanece para siempre es hablada por los sacerdotes, quienes representan al pueblo de Dios. Léete la última frase nuevamente. La palabra permanece para siempre. La palabra que permanece para siempre es hablada por los sacerdotes, quienes representan al pueblo de Dios, Al pueblo. ante Dios. Y no sé, dos veces eliminaste antes, no te gustó. ¿Por qué no te gustó esa palabra? Muchas veces nosotros leemos y leemos rápidamente y omitimos algunas palabras, pero recuérdate, el orden de los factores no altera el Lo producto. importante es que la hemos traído a colación. Sí, Este detalle lo repetí tantas veces no solo para molestarte, aunque confieso que eso me encanta, gracias igualmente. sino porque la idea de representar al pueblo ante Dios es la definición más común teológica de lo que los sacerdotes hacían, mientras que los profetas representaban a Dios ante el pueblo. Te das cuenta de los dos oficios con las direcciones opuestas. Así es. Hebreos 8 entonces, seguimos en el verso 3. Porque todo sumo sacerdote es puesto para ofrecer ofrendas y sacrificios. De ahí que era necesario que él también tuviera algo que ofrecer. Es decir, este nuevo sacerdote que es Jesús, Ujú. este nuevo sumo sacerdote que es Jesús, que él estaba ofreciendo. Es lo que el autor cambia el argumento ahora hacia la ofrenda. Si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Así que vuelve al argumento primero y recuerda al lector que no le tocaba a Jesús ser sacerdote porque él era de la familia de David. Porque ya hay sacerdotes que presentan ofrendas según la ley. Porque en Israel el oficio de rey y el oficio estaba basado en la familia de la cual tú venías, Clara Mercedes. ¿Te gusta esa idea de que los oficios sean por familias? Me gusta. ¿Te gusta de verdad? Sí. Entonces, nosotros no hubiéramos ninguno de nosotros dos sido lo que fuimos. Hubiéramos sido otra cosa, porque ninguno de nuestros padres fue lo que nosotros somos. A mí me parece bastante ilógica y me parece hasta reprensible la idea de que por causa de ser hijo o hija de alguien, eso es lo que tú vas a hacer. Pero esa era la costumbre del antiguo cercano oriente. Esa era la costumbre que ellos seguían. Y conforme a eso, pues, se adopta el mensaje de la escritura. Sí, así es, pero como tú dices, Johnny, y como yo digo también, nosotros escogemos. Es decir, que tú Porque no te gusta en realidad esa idea de que hay que ser lo que los padres fueron. no siempre. Porque, por ejemplo, en mi Tú no te caso, quieres dar por vencida. no me doy por vencida. Porque, ¿cuál es mi nombre? No digo nada, sigue. Clara. Me gustan las cuentas claras para mantener amistades. Johnny Ramírez. Lo que sucede es que cada uno toma su decisión. Yo recuerdo cuando estaba pequeña, allá en mi amado Santiago de los Caballeros,
yo le El di primer Santiago de el primer América. Santiago de América. Le dije a mi padre, yo me voy a estudiar. Tenía dos lugares, uno era en el Instituto Adventista de Encino en Brasil y otro era en Mayagüez, Puerto Rico, en el Antillean College, que ahora se llama Universidad Adventista de las Antillas. Mi padre me dijo, ¿sabe qué? No, no puede hacer eso. Aquí tenemos universidades buenísimas. ¿Cómo te va a ir tan lejos para estudiar aquí? Puedes estudiar aquí. Y si es por viajar, nosotros podemos viajar. No tiene que irte para allá. Yo pensé, no, yo me voy. Me voy y me fui. Entonces, O sea, que no seguiste lo que tú dices que te gusta. exactamente ni lo que mi padre me dijo. Así Yo que estaba feliz en que yo realidad quería no te estudiar. gusta la idea de ser como los padres. Bueno, Hay algunas circunstancias. abandonemos ese tema Sí, porque mejor. hay algunas cosas que han hecho los padres que valen la pena seguir, pero no todas. Pero es un asunto de quién va a decidir, no si la cosa es buena o es mala. Por eso cada uno creo que debe decidir qué va a escoger. Y es una idea individualista que no es la idea bíblica. Lo que nosotros estamos diciendo es contrario a la idea bíblica. Por eso en la idea bíblica colectivista hace que es por familia que se hereda. Pero es suficiente. Ya le dimos bastante a esa yegua y está en el piso. Ahora dinos el verso 4 y los 2 puntos salientes. Si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque ya hay sacerdotes que representan ofrendas según la ley. Jesús no podía ser sacerdote, pero Moisés ya había deseado que todos fueran sacerdotes. Así que aquí estamos visualizando en perspectiva bíblica el énfasis de esta inclusión y de la individualidad que ya está en el Antiguo Testamento. ¿Cómo estamos titulando esta sección? Tú y yo, somos semillas y sacerdotes de Dios. Wow, Clara, léelo. Tú y yo somos semilla y sacerdotes de Dios. Entonces, Éxodo 19:6. Y ustedes me serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. así que Dios originalmente quería que toda la nación fueran reyes y sacerdotes. Y en eso se manifestaba la santidad. Y Números 11:29, Clara Mercedes. Moisés les respondió, ¿tienes tú celo por mí? Ojalá que todos fueran profetas en el pueblo del Señor y que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. El Espíritu Santo deseaba a Dios que se manifestara en todos en Israel. Se lo dijo a Moisés en las palabras de esa promesa, como lo repitió Moisés en su propia mentalidad y en su propio deseo, que todos recibieran el Espíritu de Dios. Y 1 Pedro 2:9 se toma el tema en el Nuevo Testamento. Pero ustedes son linajes escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Mira cuántas indicaciones dice. ¿Son qué? Linaje escogido, Son también, real sacerdocio es decir, que somos reyes y sacerdotes. y reinas y sacerdotes y sacerdotisas, porque el ustedes incluye todos, así que están las mujeres y los hombres. O esto era solo para los hombres. Para todos. Y lo mismo el todos de los versículos anteriores. Es para todos. Entonces, esta nación santa iba a ser de reyes y sacerdotes que iban a estar siguiendo lo que Dios deseaba, porque somos todos un pueblo adquirido. ¿Y para qué hemos sido adquiridos por Dios? Para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable.
¿Ha sido tu llamada de las tinieblas, Clara Mercedes? A la luz admirable. Y esa luz admirable es la que Dios tiene para nosotros. Seguimos analizando lo que Hebreos 8, el resumen del libro de Hebreos de los primeros 7 capítulos presenta. ¿Quieres volver allá? Claro que sí. Hebreos 8:5. Ellos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le había advertido a Moisés cuando estaba por construir el tabernáculo, diciendo: Mira, harás todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Y esas palabras que está citando de Moisés estaban escritas originalmente en lo que se llama Éxodo 25, versos 8 y 9. Que me hagan un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Y harán el diseño del tabernáculo y el de todos sus accesorios conforme a todo lo que yo te mostraré. Así que, de acuerdo a estas palabras de Dios, y si la Biblia lo dice, Yo lo creo y lo practico. está construido el tabernáculo y luego el templo, el santuario y luego el templo, conforme a lo que Moisés vio en visión de lo que hay en el cielo. Verso 6. Pero ahora Jesús ha alcanzado un ministerio sacerdotal tanto más excelente por cuanto Él es mediador de un pacto superior que ha sido establecido sobre promesas superiores. Pero claro, aquí yo tengo un problema y ese problema lo presento en una pregunta con 3 signos de interrogación. ¿Cuál es el problema? ¿Hace Dios promesas inferiores? Así que primero, si estas promesas son como Clara, Superiores, entonces tiene significa que hay inferiores también. que las anteriores eran inferiores. ¿Qué te parece esa disyuntiva, esa pregunta? ¿Te parece apropiada o estoy yo soñando con pajaritos preñados? Me parece muy apropiada. La razón por la cual la hago, Clara Mercedes, es para hacernos entender que las Sagradas Escrituras son como la luz de la aurora, es decir, cuando está amaneciendo, que empieza la luz muy baja en intensidad y se ve oscuro mayormente, y luego aumenta en intensidad hasta que el día es completo, a mediodía es cuando más luz hay, y luego empieza a disminuir de nuevo. Y así mismito es la revelación de Dios. Pero el hecho de que el sol está exactamente en el horizonte, en la aurora, al momento que empieza, ¿es eso inferior a lo que sigue a mediodía, Clara? Claro que no. Es inferior en la cantidad de luz, Sí, pero no es inferior en su esencia. en su valor y en su importancia. Entonces, cuando habla aquí el hermano Pablo como escritor, o el que haya sido escritor, que no preocupa quién fue el que lo escribió, el pensamiento de que una cosa es superior y que por lo tanto se implica que hay otra inferior, es una idea cultural basada en su contexto. En esencia, es tan superior la promesa porque lo que Dios habla es como ya hecho, como la ejecución. Y en esa expresión lo ha dicho el Señor, o el Señor ha hablado, ¿quiere decir? Ya eso ocurrió. Ya eso ocurrió, está seguro. Y toda esta energía la he dedicado, Clara, no para hablar del Señor Jesús, que ya vino y sucedió, sino para hablar de la segunda venida del Señor Jesús. Que vendrá y sucederá esa venida del Señor. Y que nosotros tenemos que estar gozándonos y alegrándonos, porque no somos nosotros los que construimos las condiciones de la segunda venida, como no fueron los israelitas los que construyeron las dimensiones del ministerio de Jesús. Y de hecho, los israelitas, lamentablemente, la mayoría de ellos, no todos, Clara Mercedes, no todos. No todos, yo no, no, no todos. No. Pero la mayoría no pudo entender. Así que nosotros hoy no pongamos nuestros ojitos y nuestra confianza en nuestro entendimiento acerca de qué quiere decir santidad y cómo alcanzar perfección antes de la segunda venida,
pongamos nuestros ojitos y nuestro entendimiento en la promesa. Jesús viene y tenemos que gozarnos y alegrarnos de esto. Porque los israelitas fallaron y muy probablemente nosotros también vamos a fallar en nuestro entendimiento. Porque la promesa de Dios es efectiva cuando la hace, no cuando la ejecuta. Desde que la hizo ya es efectiva. ¿Tú crees eso, Clara Mercedes? Claro que sí. Solamente los que no crean eso estén dudando y temblando. Todos los que lo creemos no tenemos que dudar y temblar. El verso 7. Porque si el primer pacto hubiera sido sin defecto, no se habría procurado lugar para un segundo. Porque respondiéndoles, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que concluiré con la casa de Israel y con la casa de Judá un pacto nuevo. No como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé. Clara, pero ¿qué es lo que estaba haciendo él? Concluiré con la casa de Israel. ¿Qué estaba haciendo? Él estaba reprendiéndolos. Y así estamos nosotros reprendiendo hoy. Reprendiendo los que ponen los ojos en sí mismas y en sí mismos, pensando que en ellos y en ellas va a estar la seguridad de salvación. Que viéndose a sí mismo o a sí misma van a poder tener seguridad. Sí, yo voy a ser salva. Ya yo conseguí lo que había que conseguir. No. Está basado en la promesa. En la promesa. Y este pacto no era como el pacto anterior. ¿Cómo era el pacto anterior? Vamos a leerlo. No como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo dejé de preocuparme por ellos, dice el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y en su corazón las inscribiré. Y así está basado el pacto de Dios. Y yo seré para ellos Dios y para mí ellos serán pueblo. Johnny, a mí me encanta esta parte que dice que escribirá sus leyes en nuestros corazones. Porque las personas que no tienen la facilidad de conseguir Biblias ya tienen todo en su corazón. Te refieres a Romanos el capítulo 2. Exactamente, ya lo tienen en su corazón y en su mente. O sea que la promesa es para todos los seres humanos. Para todos los seres humanos, para que todos. Dios está interesado en todos los seres humanos. Y Romanos 2 nos dice que no son solamente los que han recibido el Evangelio y las promesas de la Biblia, sino aquellos que esas promesas han sido escritas en sus corazones y en sus mentes a través de la comunicación del Espíritu Santo directamente con ellos. No hay quienes sean excluidos. No hay preferidos para Dios, como Romanos 2 lo indica. Romanos 2 nos lo dice claramente. Pues no hay distinción de personas delante de Dios, así que todos los que pecaron sin la ley también perecerán. Y todos los que pecaron teniendo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los que son justos delante de Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley practican por naturaleza el contenido de la ley, aunque no tienen la ley, son ley para sí mismos. Ellos muestran la obra de Dios escrita en su corazón, mientras que su conciencia concuerda en su testimonio, y sus razonamientos se acusan o se excusan unos a otros. En el día en que, conforme a mi evangelio, Dios juzgue los secretos de los hombres por medio de Cristo Jesús. Amén. Entonces, Clara Mercedes, nos vamos ahora al análisis de lo que está siendo dicho. ¿Hace Dios promesas inferiores? No. Pero hay maneras y maneras de cumplir las promesas de Dios. Mejor dicho, de aceptar, en otras palabras, de aceptar las promesas de Dios. Tablas de piedras, tablas de carne en el corazón. ¿Y cuál será mejor, las de piedra? No, en el corazón, porque las de piedra se pueden romper. Y el corazón siempre va a estar con nosotros mientras estemos vivos. Hasta que nos dé un ataque de corazón. Exactamente. Seguimos con Hebreos 8.
Nadie enseñará a su prójimo, ni nadie a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Gloria sea al nombre del Señor, Clara, gloria sea al nombre del Señor. Amén. Desde el momento de ellos, desde el menor de ellos hasta el mayor. Porque seré misericordioso en cuanto a sus injusticias y jamás me acordaré de sus pecados. Qué bonita promesa, Clara Mercedes. Eso está bellísimo. Al decir nuevo, he declarado caduco al primero. Ha declarado caduco al primero y a lo que se ha hecho viejo, anticuado y está a punto de desaparecer. Así, Clara Mercedes, Eso dice la Biblia. y si la Biblia lo dice, Yo lo creo y lo practico. Ahora, si no nos gusta, podemos arrancar la paginita así y la botamos. oye, pero es una mala crianza grande que tú estás. ¿De dónde tú te sacaste esa mala crianza? ¿Cuántos años tenemos de casados, Johnny? De arrancar lo que no le guste. Sí, El que no le guste, que lo arranque. claro. Clara Mercedes, y es cierto, todos tenemos una opción. La opción de aceptar lo que la promesa bíblica dice o de arrancar la paginita y la promesa bíblica. ¿Qué decides hacer tú? Muchas gracias. Muchas gracias.